Sí, porque tenemos 40 minutos, creo, ¿no? Sí, creo, doctor. 40 minutos tenemos. Ya, entonces, si tenemos más tiempo, avanzamos. Pero vamos a avanzar la primera parte porque son dos capítulos, Emergencias 1 y Emergencias 2, ¿ya? Vamos a Ya, avanzar entonces. A ver, si cualquier cosa me preguntan nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Vemos ahí un clavo, ¿no es cierto? Introduciéndose en la parte externa e interna del ojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto es considerado una emergencia o una urgencia? A ver, Victoria. ¿una emergencia? Ya, ¿cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? La emergencia A tiene ver, que ¿quién ser... está ahí? Luis Fernández. No, no importa, Madeleine, contesta nada más, Victoria. Ya, la emergencia tiene que ser atendida inmediatamente. La urgencia, viendo de si pone en peligro o afecta a un órgano en especial y que pone en peligro la vida del paciente, también tiene que atenderse más oportunamente. Claro, exactamente, ¿no? La emergencia es inmediata, la urgencia puede esperar, ¿no es cierto? Las emergencias puede haber quemaduras, obstrucción de la vena, de la arteria, úlceras, en cambio las urgencias pueden esperar, pero claro, tienen que atenderse, ¿no? Entonces la emergencia va a comprometer la vida del paciente o en este caso el órgano. Si por ejemplo yo me corto un dedo, está comprometiéndose la mano. Entonces eso es considerado una emergencia. Pero si por ejemplo yo piso un clavo, no, y no hay una infección leve o de repente una inflamación, solamente es una urgencia. Entonces la diferencia es básicamente en que uno va a comprometer la vida o el órgano blanco y el otro no va a comprometer, pero tiene que ser atendido. Entonces las emergencias pueden ser traumáticas y las urgencias oculares no traumáticas. En esta oportunidad vamos a hablar de las emergencias oculares traumáticas. Entonces, como ustedes deben saber, el ojo va a representar un área muy pequeña de la superficie corporal, pero su significancia en la emergencia es desproporcionadamente alta. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo una emergencia ocular y puedo perder la vista, eso va a quedar un costo personal y físico y psicológico muy alto y va a tener un impacto socioeconómico también muy alto en la sociedad. Por lo tanto, esa es la relevancia que tiene un traumatismo o una emergencia no atendida a tiempo, ¿no? Entonces, la edad generalmente, 30 años, generalmente los varones, la raza generalmente es, bueno, Estados Unidos, hispanos, negros. El mayor lugar de accidentes o de emergencias son en el trabajo. El origen es diverso, generalmente los objetos contusos. También hay violencia, por ejemplo, rocas, piedras, ¿no? Y siempre están asociados a veces a la violación de las reglas del tránsito, al uso de drogas, alcohol, ¿no? Entonces, dentro de la signología que tiene el paciente, la más común es la hemorragia subconjuntival, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que el ojo están unas manchas rojas que invaden. Generalmente acá el paciente no presenta dolor, es de momento inmediato, de un momento a otro, no hay picazón, no hay ardor, y generalmente esto se va poniendo cada vez más rojo, porque como es sangre se va coagulando. Otra urgencia que nosotros podemos ver en la emergencia realmente son las abrasiones corneales, o sea, las pequeñas heridas que se van a producir en la superficie de la córnea. Y esto van a producir irritación, ardencia, sensación de cuerpo extraño, no va a producir molestias localizadas, lagrimeo. Entonces el paciente va a acudir a la emergencia porque a veces piensa que se le ha caído algo al ojo, ha entrado alguna partícula que ha hecho una herida, ¿no? Entonces lo que se debe hacer inmediatamente es el lavado. Otra causa común son los cuerpos extraños externos que caen, por ejemplo, en los pacientes en los que trabajadores que esmerilan, trabajan esmerilando, le puede caer un cuerpo extraño y puede tener sensación de roce, cuerpo extraño, molestia, ¿no? A ver, Leslie, ¿ves qué es lo que ves acá? ¿Me escuchas?
¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se escucha, Madeley? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, muy bien. Entonces, la pregunta es para Leslie. ¿Está Leslie? Leslie Agreda. Diego, ¿qué es lo que observas acá en esta fotografía? Sí, doctor. ¿Qué es lo que estás observando acá? Mm, Esto de acá, mira. un cuerpo extraño, puede ser. Claro, exactamente, es una viruta de un cuerpo extraño que ha caído en la superficie anterior de la córnea, acá en el tarso, acá también en el tarso. Entonces, eso va a causar que el paciente tenga lagrimeo, ardor, dolor, va a llegar a la emergencia porque estaba seguro trabajando, esmerilando y le cae. Entonces, esto hay que retirarlo, ¿no? Hay que retirarlo. Generalmente, si está en el tarso, en áreas fáciles de extraer, se puede hacer un lavado y esto debe salir. Si esto no se puede eliminar o no se puede sacar, este paciente debe ser transferido al oftalmólogo porque con un aparato especial se retire este cuerpo extraño. Entonces tenemos ahí dolor, fotofobia, blefaroespasmo, irritación. Entonces, una vez que ustedes sacan el cuerpo extraño, deben parcharse el ojo con un ungüento, con una crema, puede ser terramicina, puede ser un ungüento especial que lo parche el ojo. Entonces, con eso podemos nosotros fácilmente calmar el dolor y la molestia. Dentro de los traumas oculares, que es el tema en sí, tenemos lo que son la contusión cerrada y lo que es la contusión abierta. La contusión cerrada, como su nombre mismo indica, es un golpe que se produce por un objeto extraño que cae en la cara anterior del ojo y que puede producir daño. En caso de la contusión abierta, de repente por un objeto cortante, corto punzante que puede abrir el ojo, puede cortar el ojo. Entonces eso puede hacer que el contenido ocular salga del ojo. Entonces, obviamente los síntomas que nos van a sugerir la severidad van a ser, sobre todo la visión, el dolor, eso nos van a indicar cómo es la sintomatología y también la severidad del caso. Si obviamente el paciente no ve, es diferente al que el paciente tenga una visión regular o vea un poco. También hay síntomas que son menos graves, por ejemplo, la secreción, el lagrimeo, la visión doble, debe considerarse también. Entonces, los traumas oculares van a clasificarse en dos, las lesiones contundentes y las lesiones penetrantes. Y bueno, estas son consideradas una de las causas más importantes en la pérdida visual. Y también va a desarrollar otro tipo de patología de acuerdo a su magnitud. En la edad promedio, generalmente 30 años, los niños de menores de 10 años son el 4% del trabajo, el 50% de las lesiones ocurre durante el trabajo, el 25% de los casos es en juegos infantiles y un 5% por una actividad deportiva, por un pelotazo, un golpe, ¿no? Entonces, por ejemplo, los deportes de contacto o deportes que tienen contacto con objetos, ¿no? Con pelotas, raquetas. Entonces, no solamente hay que preguntar al paciente acerca si ha tenido un golpe o un accidente, sino también hay que hacer un reconocimiento de la situación de urgencia. Hay que ver el compromiso y hay que valorar al paciente, el sistema respiratorio, el compromiso cardiovascular, si tiene hemorragia, algún tipo de otro traumatismo de otra parte del organismo, de otra parte del cuerpo, ¿no? Y tiene que tener el reconocimiento de toda la extensión de la lesión ocular. Es importante tener, como le estamos explicando, la aproximación al paciente. Recordar que todos los pacientes se encuentran en situación de urgencia, asustados o con dolor. Pueden estar bajo efectos del alcohol o las drogas. Pueden estar en estado de agitación y eso de repente no puede ayudar mucho en la evaluación. Por eso hay que tener cuidado. Hay que valorar al paciente y hay que aproximarse al paciente para poder hacer. Y exactamente en los niños eso es mucho más difícil porque el niño a veces no habla, no explica, entonces solamente tiene lagrimeo o llora. Entonces es difícil en estos casos evaluar al paciente.
Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del traumatismo ocular contuso? Por ejemplo, este es el órgano, el ojo, en estado de reposo normal. Si yo tengo un objeto que golpea la parte anterior, esto va a hacer que el eje antero-posterior se vaya a cortar y el eje lateral horizontal se va a ensanchar, produciendo una ruptura a nivel de diferentes niveles del ojo, en la parte anterior, en la parte media y en la parte posterior del ojo. Entonces va a ser un efecto de ola, golpeando la parte anterior, transmitiendo ese impulso hacia la parte posterior, donde está la retina y el nervio óptico, produciendo entonces secuelas importantes. Vamos a ver ahora las secuelas que pueden producir un trauma ocular contuso. Trauma ocular cerrado contundente, ¿no? La primera causa que puede pasar al paciente, dependiendo de la magnitud del golpe, puede ser solamente una hemorragia, puede ser una equimosis o un edema palpebral importante. Pero también se puede dar en este caso, como ven, una laceración acá del párpado por un objeto contundente. El ojo aparentemente está indemne, pero la parte anterior del párpado está lesionada, ¿no? A ver, Madeleine, ¿qué es lo que harías acá tú primero con este ojo? ¿Qué es lo que le preguntarías al paciente? ¿Qué es lo que preguntaría? Sí, ¿qué es lo que le harías primero? ¿Qué harías al paciente? ¿Qué le preguntarías al paciente? Llega este paciente a la emergencia y tú ¿qué le dices? Ya. Yo soy médico de guardia y le vas a hacer una pregunta acá. ¿Qué le preguntarías al paciente? ¿Qué le pregunto? Creo que primero se limpiaría el ojo. Se haría la limpieza. Sí, dime. ¿Aló? Sí, doctor, estoy acá, pero no me acuerdo. ¿Qué es lo que haríamos acá? Lo que haríamos primero, La limpieza. lo que hay que hacer primero es que, claro, hay que hacer la limpieza. Hay que preguntarle si ve o no ve. Eso es lo primero que hay que preguntar. Si el paciente ve, eso no va a decir la gravedad de que se está comprometido el ojo. Porque esto aparentemente es externo. Si el paciente ve normal, entonces solamente sería una cirugía, una sutura especial con, bueno, dependiendo del grado, y ese paciente tendría buen pronóstico visual. Pero si en cambio este paciente tuviera una mala visión o no tuviera visión, entonces el compromiso o el pronóstico sería de tipo reservado. Nos entendemos. Entonces, lo principal es ver cómo está la visión del paciente. Todo paciente que venga por emergencia, por ojos, preguntarle cómo es su visión y si hay dolor. En este caso, el paciente debe tener dolor porque ha sido, pues, tiene un trauma, una herida, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer acá básicamente es coser. Si tú eres un interno, podrías coser la parte que está comprometida de la piel como esta, pero esta parte que está comprometiendo el borde palpebral, eso debe ser tocado solamente por el especialista. Y obviamente si está comprometido la vía lagrimal, solamente debe ser tocado por el oftalmólogo, ¿no? Por el médico especialista. Esta parte de piel puede ser manejada por el médico general. Otra de lo que viene comúnmente son las laceraciones de la córnea y la esclera, lo que explicamos, ¿no? Heridas o cuerpos extraños que se entran a la córnea y hacen heridas, hacen lesión. Entonces, esto si solamente no hay cuerpo extraño, solamente es una herida, de repente un golpe, una hoja o papel, algo que entra en el ojo, se puede hacer un lavado y parchar. Entonces se parcharía con un antibiótico en ungüento, como una terramicina. Entonces eso se parcha por un día de otro y se le cita. Y eso rápidamente se va a recuperar. A ver, ¿qué es lo que observan acá? Para cualquiera. ¿Qué es lo que están observando acá? ¿Qué es esto? Sangre, ¿no es cierto? Entonces este es un paciente que recibe un golpe y tiene sangrado, ¿no es cierto? Esto está en la cámara anterior.
por ejemplo, este sangrado aparentemente no compromete la visión. Si tú le preguntas al paciente, el paciente de repente te va a decir que ve normal. Pero si esta sangre está a este nivel, o más de la mitad, va a comprometer la parte visual. Este paciente de repente, con reposo, esto se va a resolver, dependiendo de la magnitud también. Entonces, este es un sangrado que se llama ifema o hipema, el sangrado de la cámara anterior. De acuerdo a la magnitud, va a disminuir la visión del ojo, no va a comprometer la parte visual. Entonces, el golpe, como se han dado cuenta ustedes, ha llegado al párpado, ahora la parte anterior. Lo que sigue después de esto es el iris. En el iris también se puede traumatizar por el golpe. La clínica que está acá y puede producir una ruptura del esfínter pupilar como en este, o una iridodiálisis con una ruptura, por ejemplo, acá de la base. Y eso también va a comprometer, de acuerdo a la magnitud, el pronóstico visual. Obviamente, si este está acá es pequeño, el paciente pues con reposo, eso no le va a comprometer la visión. Pero si esta diálisis, si es más grande, puede comprometer la parte visual. Entonces, ese también es un traumatismo del iris. Si vamos más atrás, esta estructura clase de cristalino. El cristalino por un golpe también puede producir una catarata de tipo traumática. Todas las cataratas son quirúrgicas y estas cataratas, al romper las fibras del cristalino, van a producir las llamadas cataratas. Entonces vemos acá, estas son cataratas. Inclusive, mire, acá se ha luxado el cristalino hacia la parte anterior, donde debería estar la sangre, ahí está el cristalino luxado. Y acá el cristalino se ha ido hacia atrás. Se ha luxado, pero para la retina, hacia adentro, ¿no? Entonces, acá hay una luxación, acá está completamente intumescente, golpeada, acá está luxada hacia la cámara anterior y esta está luxada hacia la parte posterior, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen ahora, por el momento? Doctor, disculpen, ¿las cataratas por traumatismo son por luxación del cristalino necesariamente o puede ser por otra cosa? No, lo que pasa es que cuando tú te golpeas, este cristalino que es transparente se pone opaco. Y de acuerdo a la magnitud, solamente puede ser que se quede opaco como acá, o puede ser que se luxe, o sea que se caiga. Es como una luna que está en el ojo. Entonces esa luna se puede caer hacia atrás, hacia la retina, como en C, o pueden ir hacia adelante, como en el D, hacia la parte anterior, hacia la cámara anterior. Entonces, en todos estos casos, realmente es quirúrgico, esto hay que operar, considera una emergencia en sí. Yendo más hacia atrás, tenemos la retina. La retina también por el golpe puede producir hemorragias o puede producir desprendimiento de retina. Entonces, las emergencias, dependiendo también la magnitud del desprendimiento de retina, eso es considerado una emergencia inmediata, debe resolverse en 24 horas. Si está comprometiendo la mácula, aún así, debe operarse inmediatamente. Otro de los compromisos, más atrás, yendo más atrás, tenemos el nervio óptico. Entonces, un golpe muy fuerte puede producir un problema importante en el nervio óptico, puede producir una elongación, un acortamiento, ¿no? Entonces puede producir una ruptura inclusive del nervio óptico y producir obviamente la ceguera. Pero eso ahí tenemos que ver cómo está la visión, cómo está sobre todo los reflejos pupilares, si hay dolor, no dolor, ¿no? Y obviamente hay que hacer el fondo del ojo. Ya si la magnitud más grande puede haber fracturas del piso de la órbita. Ustedes saben que el globo ocular está cubierto por la órbita. Esta órbita tiene unos huesos, que son los huesos propios de la órbita. Estos huesos, dependiendo de la magnitud, se pueden fracturar, pueden producir estallamiento, y esos estallamientos pueden producir que los músculos que están en la órbita se atrapen con las heridas y producen visión doble, dolor, diplopia, estrabismo. Entonces, también pueden producir hemorragias, hematomas, ¿no? Hematomas importantes. Entonces, ahí lo que hay que evaluar, obviamente, número 1, la agudeza visual, número 2, el dolor, y en este caso, si ve doble, si no ve doble, y cómo están los movimientos oculares, ¿no? Hay que ver la motilidad extrínseca del globo ocular.
Si se está moviendo otro, si vemos que un ojo está limitado en sus movimientos, podemos sospechar que hay una fractura de piso de órbita o de techo de órbita, dependiendo de dónde esté localizado, que pueda producir esta dificultad para la movilidad. Bueno, y dentro de de los traumatismos más importantes está la ruptura del globo ocular. Obviamente, cuando es muy intenso el traumatismo, va a producir una ruptura del órgano en sí, ¿no? Va a producir hemorragia, obviamente el pronóstico visual es muy malo. Y eso tiene que ser manejado inmediatamente. Acá vemos en un resumen más o menos del manejo del trauma ocular cerrado. Esta exposición se lo va a pasar a la delegada para que les alcance toda la exposición. Dentro de los traumas oculares de tipo abierto, que son los penetrantes, el más común que ustedes debemos saber son los cuerpos extraños intraoculares. A veces cuando los pacientes trabajan en minería o en roca o en minería sobre todo, saltan objetos a alta velocidad que pueden inclusive atravesar el globo ocular y ubicarse por dentro. No sé, a ver quién puede ver qué cosa es esto. ¿Quién me puede decir qué cosa vemos acá? A ver, Madeleine. Ya Leslie, ¿están? en la primera imagen vemos una radiografía. Esa. Sí. Sí. Ya. Y la otra es una Ya, y acá. una tomo. Ya, este punto blanco, ¿qué cosa sería? Es un objeto. Un objeto podría ser. Claro, es un objeto extraño, ¿no es cierto? Que está dentro del ojito. Si tú tienes un objeto extraño de cualquier... Bueno, tú le preguntas, ¿qué es mejor tomarle? ¿Una tomografía o una resonancia? Una tomografía. ¿Por qué una resonancia? ¿Y la resonancia? Porque la resonancia tiende a jalar los objetos metálicos y en caso fuera y puede dañar más la visión, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Si nosotros tenemos el antecedente que este paciente tiene un objeto o estamos sospechando de un objeto extraño intraocular, debemos tomar una tomografía, porque si tomamos una resonancia y este es un objeto de tipo metálico, esto puede hacer más daño al ojo. Entonces está contraindicado hacer una resonancia, siempre hacer una tomografía o una simple radiografía que nos ayuda a ver también dónde está el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, generalmente hay muchas patologías que pueden ser manejadas dentro de las 24 horas, pero también hay, por ejemplo, cuerpos extraños que son muy adheridos, los dolores no calman con los analgésicos, deben ser derivados a los oftalmólogos, ¿no es cierto? Cuando el paciente no ve o va bajando su visión progresivamente, debe ser derivado, ¿no? Todas las opacidades deben ser derivadas también. Por ejemplo, si tenemos ifemas y de acuerdo a la magnitud, ¿no? Que expliqué, pueden también ser derivados al paciente, al oftalmólogo. Entonces, las recomendaciones, hay que cambiar las conductas de riesgo que reducen los accidentes oculares, ¿no? Porque, como ya sabemos, los programas de prevención de trauma ocular disminuyen los gastos de hospitalización y los días de descanso y de ausentismo laboral. La evaluación clínica de un paciente con traumatismo ocular debe iniciarse con una historia sistemática y completa. El examen ocular debe incluir el ojo dañado y también el otro ojo. No deben olvidarse que deben evaluarse el otro ojo también. Ya, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Doctor, Sí. buenas tardes. Una consulta. Entonces, cuando venga un paciente a emergencia o al servicio de emergencias, ¿nosotros cómo podremos catalogarlos cuál sería la primera evaluación, ¿no? O sea, uno sería preguntarle si es que ve o no ve, ¿no? Pero cuando sea un trauma tipo cerrado,
¿qué más evaluamos? ¿O solamente con la visión nada más, con inspección? Ya, lo que primero debemos evaluar ahí, como tú vas a ser médico, vamos a salir todos como médicos generales, nuestra competencia debe ser primero, obviamente, cómo está el paciente en general. Por eso tienes que valorar al paciente en todo. Si obviamente viene solamente por el ojo, lo primero que hay que preguntar si ve o no ve. Número uno. Número dos, si hay dolor. Número tres, ¿qué es lo que pasó? ¿Se golpeó? ¿Le agredieron? ¿Tomó una medicina? ¿Tiene algún antecedente importante? ¿Si es diabético? Entonces, con eso, con esa pequeña historia clínica, podemos determinar más o menos, obviamente, el pronóstico visual. Si el paciente viene por mucho dolor de cabeza, un dolor muy agudo, podemos sospechar de repente, en este caso, de repente, que es un glaucoma, ¿no? Que es el tema de la próxima exposición, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, que el paciente viene y trabaja soldando, podemos pensar que es un cuerpo extraño que está en la córnea y debemos hacer un lavado, o también puede ser una queratitis por exposición. Entonces, lo que obviamente primero tienes que hacer, si el paciente tiene dolor, calmar el dolor. Si el paciente viene por por una visión no adecuada o no tiene mala visión, hay que darle los medios para hacer la transferencia que corresponde. Pero lo importante acá es, uno, valorar al paciente como tal, ¿no? Y dos, asegurarse que la parte visual esté conservada. Obviamente, si viene con un corte, con un sangrado, en la parte anterior hay que tratar de evitar el sangrado, ¿no? Limpiar y de repente poner un parche de protección solamente para que el ojo no se movilice, hasta ver la posibilidad de ser transferido a un centro de mayor especialidad o que venga el médico oftalmólogo. Listo, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no sé si... ¿Cuánto tiempo vamos de exposición? No vamos a poder avanzar, creo, a la otra clase, ¿no? Doctor, pero todavía no hay ¿cómo se llama? El aviso. Estaremos en 30 minutos más o menos. Estamos 30 Como minutos, 26 ¿no? minutos. 26 minutos. 26 Ya, minutos. ya, vamos a avanzar lo que podamos, ¿ya? Sí, doctor. Ya, entonces sí podemos avanzar, ¿no? Ya. Vamos a hacer la segunda parte. Esta segunda parte de las urgencias que son las no traumáticas. Dentro de las emergencias no traumáticas tenemos todas aquellas que son las quemaduras. Generalmente tenemos dos formas de quemadura, por álcali y por ácidos. Entonces, a ver, ¿quién está? ¿Jesús? Sí, doctor. A ver, dime, ¿cuál sería más grave? O dime, por ejemplo, no, dime ejemplos de sustancias de álcalis comunes. Lejía. Ya, Una sustancia con lejía o con la sal de soda que ya. usan. ¿Qué más? ¿Otra? Otra. No. Lo de las baterías, ¿no? El repuesto de baterías. Nada más, no se me ocurre nada más. Ya, muy bien. A ver, Frederick, de ácidos, dame ejemplo de ácidos. ¿Saben? ¿Algún ejemplo de ácidos? Magali de la Cruz, un ejemplo de ácidos.
ácido muriático, doctor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Mm, ¿Qué otro ácido? Mm, No recuerdo. Ya el ácido sulfúrico, el ácido muriático, ¿no es cierto? Otras sustancias, por ejemplo, el cemento, la cal, los insecticidas, el amoníaco, la gasolina, ¿no? Entonces son ejemplos de sustancias extrañas que pueden producir quemadura, ¿no es cierto? Entonces, pregunta para todos, ¿ya? ¿Cuál es más grave? ¿Un álcali o un ácido en el ojo? ¿Cuál sería más grave? El álcali. 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 ¿Ya? ¿Por qué? A ver. Porque causa necrosis coagulativa. Claro, va a producir una necrosis, una saponificación de los lípidos de la membrana, Unificación de grasa. lo que va a producir una muerte celular y penetración más rápida que los... O sea, es más peligroso que te caiga lejía al ojo que te caiga un ácido muriático. Ya, ¿y cuál sería lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo que harían ustedes? Lavado. ¿Con qué lo vas a lavar? Lavado. Abundante agua. Exactamente, Agua. con agua. Hay que hacer lavado totalmente con bastante agua, hay que estar con la manguera o debajo del caño para lavarse, ¿no? Y no solamente lavar el ojo y la cara, sino también las manos y cambiar la ropa, porque también puede ser contaminado por esta sustancia. Entonces, hay que lavar con bastante agua abundante y tratar de eliminar. ¿Ya? Entonces, el álcali es mucho más peligroso. Ambos son peligrosos, pero el álcali es mucho más porque va a producir una necrosis ahí. Entonces, la gravedad va a depender de cuánto de compromiso esté el área limbar. O sea, del área limbar me refiero al área que está alrededor del ojo, ¿no? De estas cuatro, ¿cuál es la menos grave? A ver. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué opinan? A ver. Esta, por ejemplo, está comprometido todo el ala limbar. Por lo tanto, tiene Gravedad. pronóstico, ¿no es cierto? En cambio, este no está comprometido, muy poco, entonces tiene mejor pronóstico visual, ¿no? En este caso de acá hay compromiso, pero hay lesión ya. Todavía se puede hacer de repente un trasplante y este paciente todavía puede ver, ¿no? Entonces, el tratamiento de urgencia sería irrigación abundante con suero fisiológico o agua común y corriente. Hay que tratar de vertir el párpado, hay que tratar de sacar todas las zonas de necrosis con hisopo, tratar de limpiar toda la parte interna y obviamente hay que tratar de hospitalizarlo. Siempre que ustedes tengan una emergencia de este tipo y no saben qué hacer, es mejor hospitalizarlo. 24 horas de observación y ya de acuerdo a cómo evolucione se puede ir de alta. Otra emergencia importante es la obstrucción de la arteria central de la retina. Esta obstrucción va a producir una ceguera inmediata en los pacientes y va a producir esta imagen que ven acá, esta imagen como de cereza al hacer al fondo del ojo. Entonces es una obstrucción de la arteria central de la retina, clásica. Entonces las etiologías son aterosclerosis, hipertensión, coagulopatías, etc., ¿no? Clínica, pérdida de la visión abundante, aguda, perdón, y profunda, o sin dolor generalmente, defectos pupilares y reducción de la obesa visual. Al fondo de ojo se ve esta mancha rojo cereza, que es la mancha característica de las obstrucciones de la arteria. Y bueno, el tratamiento acetazolamida para tratar de bajar la presión ocular y tratar de mejorar una paracentesia en la cámara anterior. Otra de las urgencias o emergencias son el glaucoma tipo agudo, que también se llama cierre angular primario. Este cierre angular primario va a producir lo que se produce es un bloqueo
del ángulo, un bloqueo pupilar, que esto va a hacer que aumente la presión ocular. Al aumentar la presión ocular, esto va a producir mucho dolor. Entonces, si hay mucho dolor y al haber mucha presión alta ocular, esto va a producir un edema en la córnea. Al haber edema en la córnea, el paciente no va a poder ver bien. Entonces, es un paciente que de un momento a otro estaba viendo y comenzó a tener mucho dolor, generalmente de un solo lado, y visión borrosa, lagrimeo, dolor intenso. Entonces, eso se llama un tipo de glaucoma por cierre angular o de tipo agudo. Entonces, este paciente, lo primero que hay que hacer es tratar de bajar la presión ocular, ¿no? Hay que tratar de bajar la presión ocular. Entonces, hay que bajar la presión ocular con manitol o acetazolamida. Hay que darle vía oral o endovenoso para que esto seque el vitrio y baje la presión ocular, ¿no? Hay que darle un midriático, un miótico, perdón, para que la pupila no esté dilatada, sino que esté cerrada, y calmar el dolor, ¿no? Ese es el tratamiento de glaucoma de tipo agudo, que es una de las emergencias más frecuentes que también se presentan. Otras de las emergencias que se presentan son las úlceras corneales, que siempre hay un antecedente de un objeto extraño que ha quedado en el ojo, que a veces el paciente se soba o tiene ojo seco y se hace herida y esto va a producir mucho dolor. Obviamente, de acuerdo a dónde se encuentra la lesión, puede producir puede comprometer la parte visual. Los agentes más frecuentes son el stafilococo, la pseudomonas, el estreptococo, que puede producir la mayor cantidad de úlceras en la córnea. Los usuarios lente contacto también son muy frecuentes en lo que se llaman las úlceras corneales. Entonces, los factores de riesgo, los traumatismos, los lentes de contacto, las enfermedades como ojo seco y los pacientes solamente con diabetes, inmunosupresión. Tenemos acá el paciente pues va a presentar dolor, fotofobia, visión borrosa, ¿no? Acá tenemos diferentes grados de úlceras corneales. Acá compromete todo el ojo ya. Por ejemplo, no es bacteriana, sino más por un hongo, ¿no? Que va a producir una infección. Tratamiento. Obviamente, si compromete la parte visual, hay que hospitalizarlo y darle tratamiento antibiótico. Puede ser local o puede ser también endovenoso, ¿no? Dilatar la pupila para que no le calme el dolor y para evitar formar sinequias posteriores y evitar que formen cataratas también. Dentro de lo que son ojos dolorosos, tenemos, aparte de las queratitis y úlceras corneales, también las episcleritis o las escleritis, que son las inflamaciones de la parte de la esclera. Esto va a producir dolor, ojo rojo y dolor, muy intenso, localizado. Entonces, el paciente tiene el ojo rojo, ¿no? Acá en la parte temporal, pero también lo puede tener en la parte superior. Cuando le tocas el ojo, tiene mucho dolor. Este es un proceso inflamatorio e idiopático. Entonces, hay que darle tratamiento, obviamente, para dolor. Se le puede dar un AINES tópico en gotas y también vía oral, ¿no? Acá hay diferentes tipos de episcleritis. Dentro de los ojos rojos de tipo no doloroso tenemos las hemorragias subconjuntivales. Por ejemplo, viene un paciente con una hemorragia, un ojo rojo, que de repente amaneció con el ojo rojo y a los días se puso peor. Sin dolor, sin molestia, solamente el ojo rojo, el paciente viene por la emergencia. Realmente la causa más frecuente es la presión arterial, el colesterol alto, los triglicéridos altos. También puede ser, de repente el paciente tuvo una preocupación, un problema, una excursión, un esfuerzo físico, sube la presión y se rompe un vaso. Entonces el paciente viene con el ojo rojo y dice, doctor, ayer estuvo rojo y hoy día está peor. Entonces lo que queda ahí son gotas para, primero, obviamente, ver cómo está la visión, todo el antecedente. Si no hay nada, solamente darle para un vasoconstrictor o una gota para que vaya limpiando la hemorragia. Otra causa de ojo rojo también que se presentan son las infecciosas, ¿no? Por ejemplo, la conjuntivitis, que ya saben ustedes, puede ser tipo bacteriano, viral, alérgica. Entonces, eso puede producir una patología, ¿no? El paciente viene con secreción, dolor, generalmente no dolor, ¿no? Secreción, picazón, entonces hay que darle tratamiento antibiótico.
También hay ojos que no son rojos, no son ojos normales, pero que tienen pérdida súbita de la visión. Eso tenemos la neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico, la amaurosis fugaz, ¿no? Acá tenemos una neuritis óptica, que hay un edema del nervio óptico. El nervio óptico está redondito, bonito, está así como los bordes borrosos, ¿no? Entonces se llama amaurosis o de una neuritis óptica. Acá tenemos también, lo hemos visto, la mancha roja cereza de una obstrucción de la arteria central de la retina, ¿no? Entonces es una verdadera emergencia porque eso puede producir una ceguera. Entonces, otro ojo blanco puede ser un desprendimiento de retina, generalmente en los pacientes que son miopes altos. Paciente miope, alto, de repente hace un mes tuvo un golpe y al mes viene porque no ve, ¿no? Y al examen se le puede encontrar a la ecografía o el fondo del ojo un desprendimiento de retina. Entonces se considera una emergencia, eso tiene que ser operado inmediatamente, porque si llega a comprometer la mácula, este paciente puede volverse ciego, ¿no? Acá vemos un desprendimiento por un agujero en la retina. Entonces esto va decolando hasta llegar a la mácula. Ya cuando llega a la mácula, el pronóstico visual no es muy bueno, ¿no? Otra de las causas también frecuentes son los de dolor en los ojos o de urgencia son los orzuelos o chalacio. Los orzuelos, a diferencia del chalacio, el orzuelo duele, es aparatoso, tiene molestia, picazón, ardor, el orzuelo. En cambio el chalacio, como en esta figura, se ve un bulto, que usted lo toca, lo aprieta, no hay dolor. Generalmente es un bulto, el paciente tiene, ¿cuánto tiempo lo tiene? Ya un mes, 2 meses con este bulto. En cambio, en el orzuelo, el paciente viene pues, de días, con mucho dolor, secreción, legaña, ¿no? Otra patología frecuente también son las infecciones de la vía lagrimal, que se llama la querocistitis. Entonces, acá la vía lagrimal se obstruye y produce una infección localizada que presente dolor. El ojo está blanco, pero está en la parte de la piel, donde está la vía lagrimal, está rojo, doloroso, tumefacto, ¿no? Y a veces se puede hacer una fístula y salir materia. Entonces esto hay que darle tratamiento, obviamente hay que hacer una cirugía para liberar la vía lagrimal, pero mientras tanto se le da antibiótico para que no tenga infección. Otra patología también que a veces llega es los pterigios, que están inflamados. Esto es quirúrgico, ¿no? Pero para bajar la inflamación se puede dar un tratamiento antiinflamatorio. Lo que debemos saber es que las quemaduras por calor deben administrarse analgésicos locales o sistémicos para realizar el examen ocular. Se puede usar también un ungüento con antibiótico local para parchar el ojo, ¿no? Y derivarse a su control posterior. Pero en aquellos pacientes que tienen quemaduras, deben ser lavadas abundantemente con gran cantidad de agua o solución de lactato. Inmediatamente, y eso deben ser derivados, ¿no? El cuerpo extraño, si es visualizado directamente, se puede retirar. Si no se puede retirar, posiblemente tengan que ser derivados, ¿no? De acuerdo al grado de lesión que tengan, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Por ojo blanco se refiere a un ojo aparentemente normal? Claro, un ojo blanco, por ejemplo, tú que estás trabajando ahorita y de un momento a otro no ves. Y el ojo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el ojo blanco, que puede ser con dolor o sin dolor, ¿no? Todos estos slides le voy a dar a la delegada para que ustedes lo tengan para su estudio. Ya está todo explicado ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Doctor, disculpe, entonces el tratamiento de las afecciones con álcalis o ácidos es solamente abundante agua y algo más. O sea, lo que hay que hacer ahí, número uno, es la limpieza, retirar el objeto extraño, en este caso la sustancia. Que lo primero, abundante agua, tratar de limpiar totalmente. Y número dos, hay que tratar de si tienes material necrótico en el ojito, o sea, células, hay que tratar de retirar todas esas
material necrótico, ¿no? Hay que darle un antibiótico que puede ser local, un antibiótico puro, puede ser en un ungüento o puede ser también en gotas, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de limpiar todo lo que se pueda, porque esto puede dejar secuela, como le estamos explicando, la quemadura, la secuela puede ser, pues, la necrosis del área limbar, ¿no? Y esto va a determinar, obviamente, el pronóstico visual del paciente. Por eso, lo primero hay que hacer la limpieza, tratar de eliminar. Eso es lo que nos compete a nosotros como médicos generales, hacer la limpieza. Ya la evaluación posterior y el tratamiento final ya lo hace el médico, nosotros los oftalmólogos lo hacemos, ¿no? Entonces, nuestra competencia en este caso es la irrigación, la eliminación de las zonas necróticas, el calmar el dolor y calmar el proceso infeccioso y la transferencia al médico especialista. Gracias. Ya, entonces ya hemos finalizado las dos charlas, ¿no? De urgencias 1 y urgencias 2. Yo a la delegada, la cita Madeleine, le va a estar enviando en ese momento a su correo la clase en PowerPoint, ¿ya? Para que lo hagan. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna? Una pregunta, Mayri. ¿No sabes cómo van a ser las demás teorías? ¿Acá estoy dictando teorías a toda la promoción o a un grupo nada más? A un grupo de 30 personas, al primer grupo recién. Supuestamente en mayo ya rota el segundo grupo de 30 personas también.